de Nacho Garmendia que mía, pero de los dos ella lo aceptó y le gustó la idea. Y le tengo que agradecer con todo el trabajo que tiene, más la promoción de su premio Anagrama, el premio RAL, de todo, el ponerse a trabajar de esa manera como lo hizo. Y estamos muy contentos con el resultado del libro. Creemos que es una visión de una etapa, de una época española vista desde el punto de la mujer muy interesante. Nuestra primera idea fue decirle a Marta: ¿tú te acuerdas del libro de Carmiña Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra? Pues hándolo, pero de la transición para acá. Y creíamos que era un tema que estaba ahí, que no se había tratado, y que Marta, por su experiencia, por otras de sus novelas, era una manera lo iba a enfocar, por supuesto, como ella quería, pero que podía tener mucho interés, cómo había sido la transición, no solo política, sino también personal y sobre todo el de la mujer. Dejo a Nacho, su editor, que os dé unas pinceladas del libro, y tenéis a Marta Sanz para todo lo que le queráis preguntar. Y como siempre, gracias por estar y por tratarnos también a la Fundación Lara. Bueno, pues hola, bienvenido. Diré solamente un par de cosas también. Y bueno, la principal es que bueno, todos conocemos a Marta Sanz como narradora desde hace ya bastante tiempo, desde los primeros libros que sacó, que hay que reconocerle el ojo, Constantino Bértolo, cuando dirigía Debates, El frío y los demás títulos de su trayectoria inicial, que luego ha cobrado muchísima visibilidad con por ejemplo, la serie negra de Black o también con la lección de anatomía, que se reeditó hace poco en Anagrama con prólogo de Chirves. Daniela Astor y La caja negra, estos dos últimos títulos están de alguna manera muy relacionados con lo que cuenta en este, pero bueno, quienes tenemos el vicio de leer también las reseñas y obras críticas, sabemos que tiene una muy buena cabeza. Esto no siempre es habitual entre los escritores de creación, que de hecho cuando hacen reseñas o hablan de libros no suelen tener opiniones, la verdad, son opiniones muy subjetivas y rara vez están tan impecablemente argumentadas como lo están en los textos críticos de Marta Sanz. Yo creo que esto lo hace a ella, aparte de otras muchas razones vinculadas a su propuesta narrativa, digamos, la hace especial dentro de su generación. Y se puede ver muy bien en algunos de los títulos que tiene publicados. Por ejemplo, los artículos son en origen artículos de prensa de No tan incendiario, que es un libro muy combativo pero muy inteligente, o también en una antología que habrá tenido poca, pero yo la he leído, yo creo que es el trabajo doctoral, ¿no? Un trabajo metalingüístico y sentimental, donde hace realmente un repaso de la poesía española actual, comentando poema a poema, realmente de una altura filológica importante. Decía esto porque es importante, buena parte del discurso que se despliega en este libro lo escuchamos, son temas que se escuchan, el nuevo feminismo, la visión de la mujer, el desdén hacia el amor romántico, pero están tratados de una manera que no me parece nada convencional. ¿Por qué razón? Yo le dejo a ella que hable de la estructura del libro, de las corifeas y un poco. Yo digo simplemente estas cosas. Una cosa que me parece es el humor. Muchas veces los discursos combativos, los discursos de género, y que ella no elude, por ejemplo habla de la heteronorma, es decir, que usa incluso la jerga asociada a esta visión combativa del feminismo contemporáneo, adolece de falta de humor, como le pasa a los discursos políticos que más o menos están asociados, ¿no? Creo que esto es muy importante en el libro porque es un libro divertido, hay humor, hay autoironía, hay una mirada que no es complaciente hacia la propia trayectoria, sino al contrario es muy crítica, y creo que esto es fundamental para que un texto no sea una soflama, no sea una monserga. Por otra parte hay ideología, como siempre que habla Marta Sanz. Ella en ese sentido está muy en línea con algunos escritores actuales que reivindican que toda literatura es necesariamente ideológica y que no hay una oposición entre la literatura social o de denuncia y la que está, digamos, es puramente estética, que todo discurso estético tiene una carga ideológica, y esto
que ella lo sostiene en el plano teórico, lo ejemplifica perfectamente también en el libro. Y en tercer lugar, ya lo he mencionado en parte antes, esa visión que podemos llamar feminista, con todas las palabras, realmente hoy ya lo veníamos hablando, todos somos feministas, salvo algún loco, ¿no?, reaccionario, pero precisamente porque es un discurso que en buena medida se ha impuesto y para bien, ¿no? Son muy importantes los matices, y yo creo que ahí nuevamente la visión que se deduce de este libro no es tampoco nada complaciente, ni con la trayectoria de las experiencias propias o las de las mujeres que también participan en el discurso colectivo del libro, y que hay también una cierta distancia respecto a lo que podríamos llamar la corrección política, ¿no?, del feminismo, que parece que por ejemplo analiza pues la promiscuidad como algo necesariamente positivo, cuando realmente eso dependerá de los casos y no es un valor absoluto, es decir, contra los nuevos dogmas, ¿no? Yo creo que en ese sentido ahí está la lucidez y la inteligencia de la mirada, en saber hacer por una parte un repaso ameno en el que nos podemos reconocer cualquiera de los que estemos en ese segmento de tiempo, pero que no tiene nada que ver con ella lo dice expresamente, con el negocio de la nostalgia, podríamos llamarlo. O sea, hay toda una corriente actual que hace ahora mismo, que comercia, ¿no?, y es una literatura fácil, ¿no?, porque claro, todas las canciones de la adolescencia o las películas que vimos y todo eso crea que no es en absoluto crítica, muy complaciente, y en el fondo es un mero negocio, ¿no? Creo que este libro se aleja muy inteligentemente, coincidiendo en el tiempo con propuestas afines que proponen eso, bueno, que está bien, que tampoco hay por qué condenarlo sin más, pero bueno, digamos que lo que aquí podemos leer es otra cosa, de forma que me parece muy difícil mezclar pues, una cosa divertida, amena, con un discurso de fondo que creo que es muy importante, y que luego al lector al final, yo se lo dije a ella nada más acabar de leerlo, esos cuestionarios que ella les pasa a las autoras que participan, realmente lo ponen a uno mismo, al lector, casi que se pone a responderlos mentalmente y bueno, te hace pensar, igual que le ha hecho pensar a ella, que reconoce que ha tenido que replantear sus propios prejuicios o sus propias ideas a la luz de las experiencias de sus coetáneas, pues igual le pasa al lector. No digo nada más, cuando quieras, Marta, enhorabuena. Ni nada más ni nada menos. Bueno, yo muchas gracias a todos por haber venido. Estoy verdaderamente impresionada de que seáis tantos y tantas, o tantas y tantos, ya no sabe una muy bien. Esto habla muy bien del trabajo, por supuesto, de Carmen Ramírez. Yo simplemente quiero deciros que estoy y de Carmen Carballo, también está por aquí, que está por aquí. Como estaba escondida detrás de este, no la he visto. Pues deciros que estoy impresionada, que muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestra convocatoria, y que también quiero expresar, por supuesto, mi gratitud hacia Ana Gavín y hacia Nacho Garmendia, con quienes he trabajado muy a gusto, y esto por dos razones. Porque Nacho Garmendia tiene, como yo, un poco una visión Rottenmeier del trabajo, ¿sí? O sea, creo que somos dos personas bastante cumplidoras, germánicas, bastante perfeccionistas, y entonces a mí me da gusto trabajar con gente que sea así. Yo lo tengo que reconocer, ha sido un gustazo colaborar con la edición con Nacho. Y luego a Ana le estoy muy agradecida porque hace, claro, esta vida es muy larga, esta carrera es muy larga. Hay gente que yo empiezo a escribir en el año 2010 cuando publico Black, Black, Black. Hay periodistas que me lo han preguntado, ¿tu primera novela, Black, Black, Black? Entonces dices, no hombre, yo llevo desde el año 95, empecé con Constantino Berto, lo pasé por Debate, estuve en Destino, en RBA, luego llegué a Anagrama, ahora voy a hacer un libro con la Fundación Lara y tal. Y en ese largo periplo, en un momento que fue muy malo y muy crítico para mí y que pude superar gracias al apoyo familiar y la labor inestimable de mi agente, Ángeles Martín, que está por ahí, yo me encontré con Ana en una fiesta, en una azotea. Yo no sé si ella se acordará. Me encontré con ella y ella me dijo, Marta, esto es muy largo. Tú no te preocupes por lo que ella era, un momento en el que yo salí de Destino, y ella me dijo, tú no te preocupes, dice, esto no significa, dice, nos vamos a encontrar montones de veces, esto no significa un cierre definitivo, ya verás y tal.
Y a mí me animó mucho lo que me dijo Ana, me hizo darme cuenta de que en este oficio hay pocas cosas que sean definitivas e irrecuperables, y también me hizo un poco ratificar una idea que yo tengo sobre el oficio de escribir, que tiene que ver con la persistencia y un poco la lucidez para encontrar ese punto intermedio entre los golpes que te puede dar la vida, las críticas destructivas, las críticas constructivas y la coherencia con tu propio proyecto. Entonces, cuando ella me llamó para decirme que se les había ocurrido a Nacho y a ella reeditar de alguna manera esa visión de los usos amorosos que tan maravillosamente hizo Martín Gaite en su momento, llevándola al contexto de la transición española, yo no le pude decir más que sí, corriendo y deprisa, porque me interesaba el tema, porque iba a trabajar con ellos, por admiración hacia el libro de Martín Gaite, por vanidad, por el hecho de que hubieran pensado en mí para hacer algo que en su momento hizo Martín Gaite, y luego porque, como muy bien ha dicho Nacho, yo creo que sintonizaba perfectamente con la línea que yo llevaba desde hace años, ¿no? O sea, yo creo que lo que cuento en este Éramos Mujeres Jóvenes es algo a lo que yo le llevaba dando vueltas cuando escribí El Frío en el año 95, y de alguna manera quería desdecir los mitos románticos del amor a partir del relato de una experiencia autobiográfica, y de una manera muy especial también cuando escribí La lección de anatomía y cuando escribí Daniela Astor y La caja negra, que son novelas donde de alguna manera están reflexionando sobre mis incertidumbres, sobre el hecho de ser mujer. Yo antes no me acuerdo con quién hablaba y tal, yo hay veces que parece que hablo de mucha seguridad de ciertas cosas, pero yo los libros que escribo los escribo motivada en gran medida porque a mí hay temas que me provocan, me suscitan muchas dudas, me suscitan muchas preguntas, y uno de los temas que más preguntas me suscitan en este momento y en este mundo es mi papel como mujer en el campo cultural, mi papel como mujer en la vida familiar y personal, mi papel como mujer en la intimidad y mi papel como mujer en el espacio común. Entonces, tengo muchas preguntas sobre lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, lo que me viene impuesto, lo que he aprendido, y entonces un poco de esas preguntas surgen esas novelas y surge este ensayo. En la lección de anatomía, por ir contando las cosas así con cierto orden, yo escribí una novela que era netamente autobiográfica. E hice un ejercicio de introspección, y muchas veces de introspección cómica, como muy bien ha dicho Nacho, y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay veces que parece que las mujeres no podemos reírnos, hay veces que parece que las mujeres estamos absolutamente incapacitadas para el humor, para la sátira, y creo que en esa incapacidad cultural que se nos asigna se proyecta un prejuicio que relaciona siempre a las mujeres con lo sufriente, con lo asistencial, con lo doloroso. Tenemos que estar siempre muy preocupadas, muy estresadas, muy tristes. Es como si no pudiéramos tener un espacio para la risa sana o maligna, ¿no? Entonces yo creo que de algún modo en la lección de anatomía y en libros posteriores yo he querido recuperar esa capacidad de las mujeres para reírnos con malignidad y al mismo tiempo sanamente de los demás y de nosotras mismas, ¿no? Entonces, en esa novela autobiográfica yo reflexiono por qué soy la mujer que soy a los 40 años en función de mis relaciones con otras mujeres de mi entorno, la familia, las compañeras de trabajo, las amigas, y me centro en una cuestión que me preocupa mucho, que es la visión del cuerpo de la mujer, la visión del desnudo femenino. Y al final de la lección de anatomía lo que hay es un autorretrato desnudo, donde el cuerpo termina siendo un poco el texto donde se quedan impresos los momentos fundamentales de la vida de una mujer. Es decir, intento hacer un autorretrato desnudo de un cuerpo femenino que no pasa por el mito precioso de la maternidad, ni pasa tampoco por el mito de la hipersexualización.
Es una mujer, este es mi cuerpo, estos son mis lunares, estas son mis arrugas y esta es mi manera de encorvarme a causa de mi timidez o mis trabajos. En la siguiente novela, que es Daniel Astor y la caja negra, no es una novela autobiográfica, cuento una experiencia de una niña que tenía la misma edad que yo en el momento de la transición, que serían 11, 12, 13 años, pero en esa novela lo más importante no es cómo una mujer se construye en relación de sus experiencias con otras mujeres de su entorno, sino cómo se construye en relación con las imágenes culturales de su entorno, que en el caso mío y en el caso de la protagonista Daniel Astor y la caja negra son las bellas imágenes de la transición, las bellas imágenes de las actrices del destape, Agatha Liz, Amparo Muñoz, las azafatas del 1, 2, 3, María José Cantudo, y yo creo que ahí a Ana se le enciende y a Nacho se les enciende el clic y dice esto, claro, porque en Daniel Astor y la caja negra hay ya recogida en un falso documental inserto en la novela esa memoria cultural de la visión de las mujeres en la transición española. Entonces, de ahí, de esa experiencia de escritura, en la que yo creo que por una parte cuento cosas que creo que sé de antes, pero al mismo tiempo voy aprendiendo mientras escribo, pues de ahí llegamos a Éramos mujeres jóvenes, donde ante la propuesta de Ana yo decido que por una parte, dado que voy a escribir un ensayo, voy a hacer caso al padre de los ensayos, que es Montaigne, y lo que voy a intentar hacer es un ejercicio de introspección, autocrítica, sin el cual es imposible intentar crear un fresco de época. Montaigne decía que para escribir un ensayo, que os recuerdo que es un género subjetivo, hay veces que la gente se confunde y dice, va solamente por la parte académica o cientifista del ensayo, ¿no? El ensayo es un género subjetivo que pasa por la introspección, por mirarte las tripas, por reflexionar sobre tu intimidad y hacerlo de una manera autocrítica, muchas veces que puede ser dolorosa o divertida, pero, o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, decido que en Éramos mujeres jóvenes va a haber esa parte, donde yo voy a utilizar capítulos que de algún modo quedaron pendientes en la escritura de la lección de anatomía, pero que por otra parte, para ser más honesta y para responder más a las expectativas, a la mirada de otro tipo de lectoras y de otro tipo de lectores, pues voy a abrir mi gran angular, mi zoom o como se llame, porque no sé nada de instrumentos ópticos, pero vamos, voy a utilizar una lente de aumento, o sea más panorámica, y entonces voy a pasar el cuestionario, un cuestionario que voy a escribir sobre estos asuntos a una serie de personas de mi entorno cercano, amigas dispuestas a colaborar. La sorpresa llega cuando yo veo que esa expectativa que yo tenía de trabajar con 4 o 5 mujeres más que yo, como mucho, no sé a qué loca de las corifeas se le ocurre rebotar el cuestionario. Y de repente me encuentro con 15. Y entonces a la corifea le digo, ¡para! No soy el Instituto Nacional de Estadística, no tengo capacidad para procesar tanta información, para procesar tantos datos, y por otra parte las preguntas que yo planteaba en el cuestionario no eran preguntas que se pudieran analizar cuantitativamente, sino que tenían una especie de tono más cualitativo, más de compartir el relato. Entonces no quería que la muestra se me disparara porque yo no tenía capacidad para eso. Pero eso me dio que pensar porque pese a que se crea o se haya creído durante mucho tiempo que las mujeres habíamos llegado ya a un nivel de libertad, igualdad, fraternidad y emancipación sumos, en las que ya no teníamos nada que criticar, ninguna conquista que perseguir, pues me hizo que lo teníamos ya todo hablado y que éramos iguales a todos los niveles del mundo y del espacio, pues me di cuenta de que no, de que había muchísimas mujeres que tenían no la necesidad, sino la urgencia de hablar de ese espacio de su intimidad donde sus diferencias se convertían en desventajas.
y que querían analizar su crecimiento y que querían un poco, pues eso, pensar en una clave en la que eso, su lucidez sobre su experiencia personal pudiera aportarlas en un primer momento quizá cierto dolor y después felicidad, ¿no? En el transcurso de leer los cuestionarios de las informantes, de ver sus relatos, yo os querría comentar varias cosas, ¿no? Primero, algo que yo no tenía previsto en absoluto, que es la calidad literaria de los relatos de las mujeres que participan. Yo me imaginé ingenuamente que la escritora era yo, y la que tenía una capacidad hiperestésica maravillosa y un dominio de las trimembraciones gradativas ascendentes era yo. Claro, yo era la que me dedicaba al oficio de escribir y la que tenía esa sensibilidad interior especial y esa vida interior que caracteriza a los que nos dedicamos al oficio de escribir era yo. Bueno, pues eso es verdad, pero además de que eso sea verdad, pues me encontré con relatos maravillosos de mujeres inesperadas que eran capaces de seleccionar momentos de su vida con un ojo muy, muy literario y además de transmitirlos de una manera muy visual y muy emocionante para los lectores. Por ejemplo, os encontraréis en Éramos mujeres jóvenes con una escena donde una de las corifeas, que se llama Alicia, cuenta cómo un chico le chupa un pie, o sea, se enrolla con un chico, y cómo le chupa el pie, los deditos de los pies, con una minuciosidad que ella interpretó como el amor sumo, el hecho de que un hombre te chupara con esa delicadeza los dedos de los pies. Y lo cuenta de una manera que yo me quedé con la boca abierta y me produjo envidia incluso por la enunciación literaria. Entonces, eso os lo quería comentar porque verdaderamente hay relatos de las informantes que por una parte tienen una calidad literaria excepcional y relatos de las informantes que son muy sorprendentes en el proceso de desdecir los tópicos y las frases hechas sobre lo que nosotros consideramos que es la sexualidad de las mujeres en los tiempos en los que vivimos. Otro aspecto fundamental, yo creo, de este libro, y es lo que os voy a decir ya, porque si no ya no sé cómo voy a responder a vuestras preguntas, porque ya os he contado todo lo que sé y ya me voy a quedar fatal, voy a quedar como una lerda absoluta. Otra de las cosas fundamentales es que, claro, a mí no me interesaba hablar esencialmente de las mujeres. Yo no creo en la esencia femenina y creo que si existe eso que se llama esencia femenina, eso es una construcción de una mirada absolutamente masculina. Creo que las esencias femeninas tienen que ver con el mito o el tópico de las musas, las madres, las santas o las putas. Me da exactamente igual, pero que todo parte de una mirada cultural esencialmente patriarcal que procura esencializar eso que somos las mujeres para tenerlo